que hay gente que se pregunta, ¿qué hacen un artista visual y un escritor desarrollando un proyecto juntos? ¿Por qué? Bueno, primero yo creo que es muy enriquecedor eh, el intercambio entre manifestaciones diferentes que tienen como plataforma común el arte. Entonces, mira, yo tengo muchos amigos arquitectos, escritores, y esto para mí ha sido muy enriquecedor, porque estos puntos de vista pues me dan otros ángulos de aproximación a la realidad. Sí, tú me habías dicho una vez que si uno miraba hacia atrás en la historia del arte veía que esas colaboraciones habían sido muy frecuentes, ¿no? Y casi siempre han sido periodos muy fecundos de la historia, como los dadaístas, por ejemplo, que se transgredían las manifestaciones artísticas y el resultado es que se incorporaron los textos a la pintura se incorporó a la poesía, se empezó a hacer poesía visual, muchos artistas hicieron escenografía, la música empezó a transgredir sus fronteras y se convirtió en algo visual también. Entonces yo pienso que para mí en lo personal es muy interesante porque es entender el método creativo de otro artista que ve de manera diferente. O sea, yo muchas veces conversando con ustedes me doy cuenta de cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la realidad como escritores. O sea, esa es su manera de procesar el mundo y resulta en el lenguaje de las letras. En el lenguaje mío es las imágenes visuales. Entonces, este proyecto, que se llama Palimpsesto, que precisamente es sobre la idea de superponer textos, en este caso superponer experiencias creativas del escritor y del artista visual, comenzó con Dulce María Loinás, la escritora cubana. Ella escribió este libro Bestiario cuando era una adolescente, y este libro me impresionó mucho porque a pesar de su temprana edad tenía un profundo contenido humano. Entonces empecé a hacer estas obras en cerámica porque me interesaba mucho. La cerámica es un medio que yo no trabajo normalmente, ordinariamente, en mi producción artística, pero me interesa mucho porque tiene el elemento este alquímico. O sea, yo cuando pinto veo los colores, las imágenes, voy cambiando cosas, pero es algo que visualmente yo tengo control. En la cerámica yo hago la obra, la pongo en el horno y después tú no sabes lo que vas a recibir, porque es resultado de toda la cocción de esos pigmentos que están hechos para soportar el calor. Entonces me pareció muy metafórico el hecho de interaccionar con otra manifestación artística con un medio nuevo. Entonces ahí empecé a hacer la obra de Dulce María. Después me gustó el proyecto como para continuarlo y pasé a hacer la obra con Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que ha influenciado mucho mi trabajo por toda su profusa imaginería y todo este collage que él hace de ideas que él toma de su... Bueno, él era un lector inagotable y leía filosofía, muchas escrituras antiguas, y él, bueno, él creó todo un mundo, toda una realidad a partir de esas apropiaciones. Entonces, luego que ya tenía estos dos escritores, eh, cada obra con su sello particular. O sea, el de Dulce María, con homenaje a Dulce María, no eran ilustraciones propiamente, sino eran obras inspiradas en lo que me motivaba a leer el poema. El de Borges era un poco apropiarme del proceso creativo de Borges, de toda su inventiva. Entonces, de pronto pensé, bueno, para completar este proyecto, ¿qué tal si consigo un escritor que esté vivo, que yo pueda hacer la colaboración directamente con él en un intercambio donde yo produzca las imágenes y el escritor escriba sobre lo que yo hago y viceversa? O sea, el escritor hace sus textos y yo entonces hago las imágenes, o sea, un proyecto más interactivo, más vivo. Entonces dije,
la persona ideal es Antonio Orlando Rodríguez, que es un gran escritor que admiro y respeto mucho y al mismo tiempo es mi amigo. Entonces, bueno, te propuse la idea y tú afortunadamente aceptaste. Eso es lo que yo tengo que escribir después. Eso es lo que yo voy a tener que escribir. Bueno, la idea es la siguiente. En el caso de Dulce María, yo no traté de ilustrar los poemas de ella, sino que traté de interpretarlos. O sea, son obras inspiradas en lo que ella escribió. En el caso de Borges, lo que yo usé de Borges fue el concepto. Y en el caso tuyo, es un intercambio donde se van a fundir los procesos creativos en vivo y yo voy a hacer una imagen, tú vas a escribir sobre la imagen, tú vas a escribir algo y yo voy a hacer la imagen sobre lo que tú escribes. O sea, va a ser un intercambio de motivaciones. Ya te entiendo, pero yo no lo voy a hacer porque es que hay que escribir demasiado. Pero son viñetas, son unas viñetas. Bueno, yo creo que en Palincesto yo tuve, la única ventaja que tuve sobre Dulce María Loinás y sobre Jorge Luis Borges era que estaba vivo y podíamos dialogar y podíamos barajar muchas posibilidades, retroalimentarnos, lo que no es nada nuevo, porque como escritor, uno de los principales detonantes míos son las imágenes visuales. Y lo mismo sucede contigo con relación a la literatura. Las palabras, un texto, un poema, algo que lees, desata la creatividad y empiezas a explorar un universo, ¿no? De todas formas, saber que ibas a hacer una exposición en una universidad mezclando obras que tomaban como punto de partida los poemas de Dulce María Loinás y los textos de Jorge Luis Borges y los míos, para mí era como dar un salto mortal de trapecista sin red de protección, ¿no? Realmente lo tuve que pensar porque me parecía muy arriesgado. Eras la persona perfecta para completar la triada del proyecto. Si no era la persona perfecta, era la persona que estaba dispuesta a hacer todo lo que le pediste. ¿No? Hacer de amanuense, sí, que luego vamos a hablar de eso. Eso sí requería amistad para tener la paciencia y la dedicación y para repetir las cosas que salieron mal. La verdad que yo creo que sí, que de todos los ángulos para mí tú encajaste perfecto en el proyecto. Y luego fuiste el elemento vivo, o sea, los otros escritores, bueno, viven en la memoria, pero yo coincidí con Dulce María en espacio y tiempo, pero yo era un niño, estaba estudiando arte, ya vivía ahí en su casita del Vedado y bueno, nunca tuve la oportunidad de conocerla. Y Borges lo conocí a través de sus letras, pero a ti tuve la suerte, ¿no?, de conocerte en este tiempo, en este espacio y bueno, tenemos una linda amistad y este proyecto pues es algo es muy divertido, ¿no? Porque es muy cómodo, para mí así fue muy cómodo trabajar contigo. Cuando empezamos, la regla del juego era que los textos podían nacer libremente o podían surgir de imágenes, bocetos tuyos, ¿no? Es decir, eso para mí era retador. Por una parte tenía libertad de creación y te ponía a ti el reto de trabajar a partir de ese texto, o si no, pues a partir de una imagen tuya, yo me sentaba a ver qué estímulo, en qué medida me estimulaba, de qué forma me estimulaba esa imagen, qué despertaba en mí, qué asociaciones, y a veces escribía cosas sorprendentes que no eran las que yo me había imaginado inicialmente. Y supongo que lo mismo te pasaría a ti, que a veces te daba un texto que quedarías desconcertado y dirías, bueno, ¿y qué hago yo con este texto? ¿Cómo puedo trasladar yo ese texto literario
ponerlo a dialogar con mi universo plástico, ¿no? Bueno, para mí como artista esa es parte de la diversión, ¿no? Es un reto, pero es divertido también, porque lo increíble, lo fascinante del ser humano es que cada uno ve la vida de manera diferente y cada uno se imagina cosas diferentes. Y tú siendo escritor, pues procesas la realidad de una manera diferente. Entonces para mí fue muy divertido que todos los 11 platos, las 11 obras que hicimos fueron diferentes. O sea, algunas tú hiciste el texto y yo hice la imagen, o a veces yo te dije, mira, se me ocurrió esto y quiero que hagas algo con esto, ¿no? Un poco yo siento como que el abuso de la familiaridad, ¿no? De la amistad, pero también la confianza y la comodidad de crear con alguien que está debatiéndose en el mismo proceso, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pues me sentí cómodo diciéndote, mira, se me ocurrió esto, como lo de los semáforos anfibios, y a ti te encantó la idea. Yo creo que nos conectamos en una frecuencia donde ya una vez metido en el proceso creativo del proyecto, pues había un entusiasmo ahí reverberando y hizo que de ambas partes aportáramos lo que cada uno tenía para dar al proyecto. Y descubrimos sobre el proceso muchas confluencias de temas y de recursos que nos interesaban a los dos. Y claro, yo conozco también visualmente tu obra y hay cosas que me atraen mucho las ciudades, como tú ves los espacios, las perspectivas y sobre todo también me atraen mucho las figuras articuladas que tienen que ver con los autómatas, tienen que ver para mí con las marionetas. Todo eso tampoco era que los textos surgieran a veces tan libremente, sino yo estaba sintonizado con ese universo visual tuyo, ¿no? Pero bueno, por eso te dije que tú eres la persona perfecta, o sea, no porque eras mi amigo, no por la confianza, sino también por la perspectiva de lo que tú escribes. O sea, solo mencionar el libro de Salchichas Vienesas, el Que contenido, tiene que la cubierta de la edición española es una obra tuya. el contenido surreal, la aproximación al absurdo, a las relaciones humanas. O sea, yo creo que en el mundo tuyo de las letras hay muchas, como tú dices, muchas confluencias con el mundo mío. Entonces lo interesante es cuando se comparten esos dos mundos, yo creo que inevitablemente tiene que ocurrir un enriquecimiento creativo. Ahora, cuando la gente entraba a la galería donde se exhibió Palimpsestos en la Universidad de Charlotte, eh, veía en las paredes en una de las paredes las obras que hiciste inspirado en los textos de Dulce María Loinás, sobre una mesa la vajilla que hiciste a partir de Jorge Luis Borges y en otra pared las obras que hicimos en coproducción. Ahora bien, lo que la gente no se imagina es que las obras de esa tercera sección originalmente no fueron como ellos las estaban viendo, que fue un proceso largo que implicó muchos cambios sobre el camino. Deberíamos conversar también sobre eso, Claro. pero en la mesa. Ok. Eran 11 piezas, pero en la realidad se vieron 11 piezas, pero en la realidad fueron más de 11. En el proceso tú sabes que se van ajustando situaciones creativas y yo quería que cada instalación tuviera un carácter diferente. Entonces los platos de Dulce María son redondos, los de Borges eran rectangulares, entonces quería que tú tuvieras también un formato muy particular. Entonces Pero empezamos así, pero después me di cuenta el formato tuviera un carácter. Entonces se me ocurrió que los óvalos son muy bonitos. Pero me tocó a mí
escribir todos los textos Qué pena. con un lápiz sobre la cerámica. Esos son los lápices. Con estos lápices. Esos lápices son mágicos porque estos lápices no escriben sobre el papel, ¿ves? Pero sí escriben sobre el biscuit porque es un material hecho específicamente primero para dibujar sobre este material y luego para soportar las temperaturas y salir así con las caligrafías. Creo que este fue uno de los primeros platos que hicimos, que el texto era las ciudades de insectos. Y cuando yo vi que el texto parecía muy cortico sobre el papel, pero cuando yo vi todo lo que había que escribir de forma manuscrita a lo largo del plato, yo dije, los próximos textos tienen que reducirse el tamaño. Aquí yo creo que divertido para mí, interesante, más fatigoso y trabajoso para ti es que no solo tuviste que concebir, escribir los textos, sino que los tuviste que incorporar en la obra, lo cual, me pareció una oportunidad muy importante de aprovechar, que era que tuviera la caligrafía del escritor. Entonces aquí estamos nosotros sellando un pacto creativo. Así empezó el proyecto, pero terminó siendo... Pero bueno, en el proceso me di cuenta lo que explicaba de que el formato estaba compitiendo con Dulce María y quería un carácter muy especial. Este es el de los dedos con alfileres. Igual después tú escribiste por detrás y está firmado por ti. Entonces, bueno, esto es un testamento de dos artistas que intervinieron en la misma pieza. Entonces tuvimos que repetir de los círculos a los óvalos. Los óvalos los tuvimos que hacer varias veces porque los negros no quedaban lo suficientemente oscuros. De hecho, claro, es que como tú decías, lo que sucede en el horno es un misterio. Exactamente. Tú puedes tener una idea, creer que todo está bajo control y cuando se quema la pieza pueden suceder cosas. Depende del tipo de material, de la calidad del material, depende del pigmento, depende de las capas de pigmento que tenga, es la consistencia del negro. Entonces, bueno, es un proceso de experimentación que tú tuviste que sufrir porque tuviste que repetir esto. Pero siempre es muy interesante, me parece, toda esa sorpresa del horno. O sea, esto pasó una vez y no va a pasar más nunca porque esto es irrepetible. O sea, estos grises, estas líneas que quizás se pasó el pigmento, eso pasó una vez y no se puede repetir. Es que la perfección no existe. Bueno, la cerámica es parte del proceso, claro. El defecto. O sea, el defecto es más un efecto. Claro. Y entonces cada pieza es lo que te ofrece la obra del artista transmutada por el horno y los pigmentos, y bueno, eso es lo que en una obra como esta tú sabes lo que quieres y puedes trabajar para lograrlo e insistir y persistir hasta lograr la textura que tú quieres, el color que tú quieres, el volumen, no, pero con la cerámica es más difícil. Claro, incluso en una obra como esta, si quiero la puedo tapar completa y volver a pintar, o puedo dejar que salgan cosas del fondo y puedo retirar capas anteriores, pero aquí es el momento y ya, lo que pasó, pasó y es irreversible. A mí, no bromas aparte a mí me encantó la experiencia y sentarme y escribir los primeros textos me costó muchísimo trabajo porque tienes que tratar, es como cuando vuelves a la escuela, ¿no? De que las líneas sean lo más rectas posible, de que la letra sea legible para alguien que tiene una letra ilegible como yo, ¿no? Y lo que hablábamos de la distribución en el espacio, pero ya como el tercer plato ya estaba como pez en el agua. Yo creo que al principio estabas muy temeroso, sí, pero aprendiste. Claro. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando vi quemados los primeros platos, los primeros que se llevaron, que pude ver el resultado, me parecía mágico que eso que se había escrito quedara convertido en parte de la obra, ¿no? Sí. En parte integrante de la obra. Eso me encantó. Y luego es algo no tan usual de que un escritor
use su texto como un componente visual también. O sea, está tu texto, es tu obra, pero es parte del plato, es parte de la obra. O sea, yo admiro mucho en el arte el asunto de la obra, objeto como reliquia. Entonces aquí está un pedazo de mi alma, pero un pedazo del alma de Antonio Orlando Rodríguez. Sí. Y en definitiva también un resultado de confluir artísticamente y para mí lo más importante de todo, que es una experiencia humana y una experiencia de amistad, porque indiscutiblemente cosas como esta, experiencias como esta, es lo que hace que la simpatía, la amistad que uno puede tener con alguien se estreche más todavía, porque has compartido la creación de una experiencia artística. Yo nunca imaginé que mis garabatos iban a estar en un museo, por ejemplo. Nunca imaginé que... Yo estoy acostumbrado a escribir y que esté en libros o en internet, pero sobre una obra de arte nunca se me había ocurrido. Fíjate, idealmente yo quisiera en algún momento, cuando esta obra es un proyecto que está en evolución, de hecho ahora va a ir a otro museo en Mississippi, pero la idea es que se exhiba en una vitrina y que se pueda ver que está intervenido también por detrás y que la gente pueda leer la caligrafía del escritor, porque eso yo creo que le aporta otra dimensión humana. Es como, no sé, tú como escritor que te interesan otros escritores y encontrar un manuscrito, o sea, esto lo tocó esa persona cuando estaba. No vamos a vivir para siempre, pero esto va a quedar mucho más tiempo del que vamos a vivir nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy hermoso. Leemos algo Sí, de las tú ibas a piezas. leer Puertas Invisibles. Puertas Invisibles. Sí. Puertas Invisibles dice así. Nadie sabe con certeza si estaban cerradas y se abrieron justo para permitirte pasar. Tampoco si son grandes o pequeñas, anchas o angostas. Mucho menos a dónde conducen, en el supuesto caso de que conduzcan a alguna parte. Quizás en este mismo momento estés atravesando una con la mayor de las inocencias. Son las puertas invisibles por las que vamos y venimos, sin percatarnos, cada día de nuestras vidas. ¿Por qué no lees tú uno? Ok, a ver, ¿cuál me vas a dar? No se escoge aquí de estas. Este es el minarete. Voy a leer. Al minarete. Durante años aulló, prometió, repitió, amedrentó. Durante años impuso su ley, sorda a cualquier reparo. Ahora, por primera vez, escucha, al menos en este sueño. Bueno, quería decirte que esta experiencia ha sido particularmente para mí muy gratificante porque normalmente en las exposiciones de arte tú exhibes un cuadro, una pintura, un dibujo y la gente ve y miran la imagen y sí, en este caso están los textos tuyos con las imágenes, entonces lo interesante es que ocurre una experiencia diferente, o sea, la gente ve la imagen, que es lo primero que entran al espacio, lo que ven todos esos platos, bueno, vamos a ver de qué tratan, se acercan a las imágenes, pero se dan cuenta que al lado hay un texto y cuando leen el texto pues vuelven a ver la imagen de una manera diferente. Entonces me parece como que agregarle un plano de lectura, un plano de riqueza, de experiencia artística. Entonces yo estoy encantado con este proyecto y tú estabas mencionando, bueno, el asunto de colaborar y ya nosotros hemos colaborado en varias ocasiones y todavía tenemos otros proyectos, así que yo creo que eso es algo que va paralelo a la amistad, ¿no? Esta exposición una exposición para ver y para leer, que solamente quiero hacerlo así yo, un punto en el camino. Sí, exactamente. Está compitiendo un poco con el cine, ¿no? Que incluye música, narrativa, imágenes. Esto es una exposición que tiene otro nivel de lectura, literalmente. Bueno, pues tuvimos muchas confluencias por el camino.
Yo creo que sí, y esto nos ha abierto, o sea, no, a mí se me han ocurrido otros proyectos, ¿no? Estos proyectos que vamos a hacer con los títeres, este proyecto que vamos a hacer con los papalotes, o sea, eso es como abres una puerta y se abren muchas puertas.